Las sombras que nos eligen, hay noches en que el velo que separa nuestro mundo de los otros se vuelve tan fino como el ala de una polilla, tan frágil como el primer hielo de invierno. En esas noches, si uno presta la debida atención, puede sentir el pulso de realidades distintas latiendo junto a la propia. Es un susurro en el viento, una sombra que se mueve por el rabillo del ojo, una sensación de frío inexplicable en una habitación cálida. La mayoría de la gente ignora estas señales, atribuyéndolas al cansancio, a la sugestión, a un simple truco de la luz. Pero para algunos, aquellos cuyas almas, por destino o por desgracia, vibran en una frecuencia diferente, el velo no solo se vuelve fino. A veces se rasga, y a través de esa grieta las cosas pueden entrar o salir. Esta es la historia de 3 almas que, sin saberlo, se asomaron a esas grietas. Una niña que recibió un regalo envenenado, una joven que descubrió un privilegio nacido de la muerte, y una madre que se encontró cara a cara con la mujer que pudo haber sido. Sus vidas, separadas por las calles anónimas de una misma ciudad, estaban a punto de ser tocadas por lo imposible. Claudia acababa de cumplir los 13 años, una edad incómoda en la que el mundo de la niñez se desdibuja, pero la adultez aún parece un continente lejano y hostil. Era una chica observadora, de ojos grandes y curiosos que registraban más de lo que sus labios se atrevían a contar. Vivía en la quietud de un barrio residencial en San Cugat, donde los árboles parecían más viejos y sabios que la gente. Su vida estaba dividida en 2, los fines de semana con su padre y la nueva esposa de Isabel, y los días de semana en la reconfortante normalidad del hogar de su madre. Isabel, su madrastra, era una mujer de sonrisas amplias y gestos estudiados. Siempre olía a sándalo y a un misterio que Claudia no lograba descifrar. Hablaba a menudo de energías, de auras y del mundo místico, con una familiaridad que a la niña le resultaba tan fascinante como inquietante. Un sábado por la tarde, mientras el sol se derramaba perezosamente sobre el jardín, Isabel la llamó con esa voz melosa que usaba cuando quería parecer generosa. «Claudia, cariño, tengo algo para ti». En la palma de su mano, tersa y pálida, descansaban 3 pequeñas piedras negras. No eran cantos rodados de río. Su superficie era lisa, casi pulida por una mano experta, y frías al tacto, un frío que parecía venir de su propio interior. «Son piedras de protección», dijo Isabel, sus ojos brillando con una intensidad extraña. «Absorben las malas energías y alejan a las personas que no te desean el bien. Llévalas siempre contigo, en el bolsillo de tu chaqueta, te cuidarán». Claudia, insegura de si aquello era un gesto de genuino afecto o una de las excentricidades de su madrastra, las aceptó con un tímido gracias. El peso de las piedras en su mano era insignificante, pero una extraña pesadez pareció instalarse en el aire a su alrededor. Las guardó en el bolsillo interior de su chaqueta vaquera, la que usaba todos los días, y trató de no pensar más en ello. El lunes siguiente, en el colegio, ocurrió lo primero. Lucía, su mejor amiga, la persona con la que compartía secretos susurrados en los pasillos y risas ahogadas en clase, la evitó. No fue algo sutil. Fue un rechazo frontal, un muro invisible que se había levantado entre ellas de la noche a la mañana. Cuando Claudia intentó acercarse en el recreo, Lucía retrocedió físicamente, con los ojos abiertos de par en par, llenos de un pánico que la dejó helada. Ni siquiera la miraba directamente. Se limitaba a fijar la vista en un punto por encima de su hombro derecho,
como si viera algo que Claudia no podía ver. Los días se convirtieron en una tortura. El silencio de Lucía era más ruidoso que cualquier grito. La niña, herida y confundida, sentía la ausencia de su amiga como una amputación. El rechazo constante se acumuló en su pecho hasta que, una semana después, no pudo más. La desesperación la empujó a acorralar a Lucía por WhatsApp, una avalancha de mensajes que exigían una explicación. ¿Qué te he hecho? ¿Por qué no me hablas? Si necesitas algo, dímelo, por favor. La respuesta tardó horas en llegar. Un pequeño globo de texto que apareció en la pantalla de su móvil y que cambiaría para siempre su percepción de la realidad. No eres tú, Clau. Es lo que está contigo. Claudia sintió un escalofrío. ¿De qué hablas? Tecleó con dedos temblorosos. La explicación de Lucía llegó en un párrafo largo y aterrador. Le contó que ella, al igual que su madre, era sensible a estas cosas. Que desde el lunes, el día después de recibir las piedras, no podía ver a Claudia sin ver también a la criatura que la acompañaba. Es una sombra negra, escribió, mucho más alta que tú. No tiene cara, solo es vacío. Y está pegada a ti. Susurra cosas horribles en un idioma que no entiendo, pero que suena a odio. Mi madre dice que es un idioma antiguo, satánico. Lleva días susurrando cosas que, te juro, no querrías saber. Claudia leyó el mensaje una y otra vez, mientras el color se le escapaba del rostro. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. La chaqueta con las piedras estaba colgada en el respaldo de su silla. De repente sintió que la observaba. Esa noche, el miedo era un animal vivo en su habitación. Cada crujido de la casa, cada sombra proyectada por la luz de la luna era una amenaza. Se acurrucó bajo las sábanas, intentando convencerse de que todo era producto de la imaginación de Lucía, una excusa cruel para terminar su amistad. Pero en el fondo de su ser, una voz fría le decía que su amiga no mentía. Se quedó dormida en un sueño inquieto, lleno de susurros guturales y la sensación de ser observada por ojos invisibles. Fue en esa frontera brumosa entre y la vigilia donde ocurrió. No fue una caída, sino una ascensión. Sintió unas manos invisibles, frías como el hielo y fuertes como el acero, que la agarraban por los tobillos y los hombros. No hubo violencia en el gesto, sino una fuerza implacable, decidida. Su cuerpo se despegó del colchón, flotaba, abrió los ojos de golpe, el corazón martilleándole en la garganta con la fuerza de un tambor de guerra. No era un sueño. La sensación era demasiado real. La presión en su pijama, el aire frío bajo su espalda, la vista de su propio techo a escasos centímetros de su cara. El pánico la paralizó, un grito ahogado en su garganta. Debajo de ella, la sombra. No podía verla, pero podía sentirla. Era una presencia densa, una mancha de oscuridad más profunda que la propia noche, que emanaba un frío maligno y una intención depredadora. Los susurros que Lucía había descrito ahora resonaban directamente en su mente, una cacofonía de sonidos siseantes y chasquidos que hablaban de dolor y desesperación. Con un esfuerzo sobrehumano, movió el brazo derecho, centímetro a centímetro, hacia la mesita de noche. Sus dedos rozaron la pared buscando a tientas el interruptor de la lámpara. Era su única esperanza. La fuerza que la sostenía pareció aumentar, como si la entidad supiera sus intenciones y quisiera alejarla de la luz. Finalmente, la punta de su dedo índice encontró el pequeño relieve de plástico. Lo presionó con toda la fuerza que le quedaba.
La luz inundó la habitación en un destello cegador. Y en ese mismo instante, la fuerza que la sostenía desapareció. Cayó. El impacto contra el colchón fue brutal. Un golpe sordo que le sacó el aire de los pulmones y le hizo rebotar, golpeándose la cadera contra el borde de la cama. El dolor fue agudo, real, innegable. Se quedó allí, temblando, jadeando, con las lágrimas corriendo por sus sienes mientras miraba la bombilla encendida como si fuera el mismo sol. Estuvo 20 minutos así, inmóvil, intentando procesar la información, intentando convencer a su cerebro de que su cuerpo acababa de flotar en el aire, sostenido por algo que no debería existir. Al día siguiente, la chaqueta con las piedras le pareció un artefacto maldito. Pero necesitaba salir. Su madre le había pedido que fuera al Mercadona por unos recados. Se la puso con una repugnancia infinita, sintiendo el peso de las piedras en el bolsillo como si fueran grilletes. Justo delante del supermercado, como ocurría a menudo, habían montado una pequeña feria de artesanía. Varios puestos de madera exhibían joyas, inciensos y en uno de ellos una vasta colección de minerales y piedras místicas. Mientras caminaba hacia la entrada, un hombre de uno de esos puestos la detuvo. Era mayor, con el pelo cano y unos ojos azules que parecían haber visto más allá del mundo tangible. Su rostro mostraba una genuina preocupación. «Perdona que te moleste, jovencita», dijo con una voz suave pero firme. «Soy Elías. Noto una energía muy extraña a tu alrededor. ¿Por casualidad llevas alguna piedra contigo?» Claudia se quedó petrificada. El mundo pareció detenerse. ¿Cómo podía saberlo? Instintivamente, sin decir una palabra, metió la mano en el bolsillo y sacó las 3 piedras negras. La reacción del hombre fue inmediata y aterradora. Se llevó las manos a la cabeza, retrocediendo un paso como si hubiera visto una serpiente venenosa. «¡Por todos los cielos!» «¿Quién te ha dado esto?», exclamó, su voz temblando de urgencia. La pareja de mi padre», balbuceó Claudia. Elías la miró fijamente a los ojos, su expresión una mezcla de pena y gravedad. «No quiero meterme donde no me llaman niña, pero escúchame bien. Estas no son piedras de protección, son todo lo contrario. Son catalizadores, imanes para entidades oscuras y parásitas. Si la persona que te las dio entiende de piedras y te ha regalado esto, no quiere nada bueno para ti. Esta roca podría haberte costado la vida». Las piezas del puzzle encajaron en la mente de Claudia con una claridad dolorosa. El rechazo de Lucía, la sombra, los susurros, la levitación, todo era real. Y todo había sido orquestado por Isabel bajo su disfraz de generosidad y espiritualidad. Elías le explicó con calma y precisión lo que debía hacer. No podía simplemente tirarlas. Debían ser purificadas con sal y agua, y luego enterradas lejos de su casa, en un lugar donde no pudieran hacer más daño a nadie. Le enseñó un pequeño ritual de limpieza y protección para ella misma. Claudia lo escuchó todo, asintiendo, absorbiendo cada palabra como si su vida dependiera de ello, porque, de hecho, lo hacía. Esa misma tarde siguió las instrucciones al pie de la letra. La semana transcurrió en casa de su madre, en una paz relativa, pero con la sombra del conocimiento acechando en cada esquina. Cuando llegó el fin de semana y tuvo que volver a casa de su padre, sintió un nudo de hielo en el estómago. Isabel la recibió con su sonrisa de siempre, pero sus ojos la escrutaban. Esperó al momento oportuno, cuando estaban a solas en la cocina. «Y bien, nena», dijo.
su tono casual pero cargado de una curiosidad depredadora. ¿Aún llevas las piedras que te regalé? Claudia sintió que el aire se volvía denso. La pregunta no era inocente, era una prueba. Isabel quería saber si su hechizo seguía funcionando, si la sombra seguía alimentándose de su miedo. La niña de 13 años reunió toda la astucia que pudo y, con una serenidad que no sentía, evadió la pregunta, cambiando de tema. Desde ese día se convirtió en una experta en el arte de la evasión, una guardiana cautelosa de su propio secreto, consciente de que vivía bajo el mismo techo que un monstruo que no usaba garras ni colmillos, sino sonrisas y regalos envenenados. La sombra se había ido, pero la oscuridad sabía, aún la observaba. Pero no todo lo que cruza el velo lleva consigo la oscuridad. A veces lo que se filtra a través de la grieta es una luz tan pura que puede cambiar una vida para siempre. A kilómetros de la casa de Claudia, en otro barrio de la ciudad, una niña llamada Teodora estaba a punto de recibir una caricia que trascendería la vida y la muerte. Era octubre de 2009. Teodora tenía 9 años, un corazón rebosante de imaginación y un anhelo que la definía por encima de todo. Quería una hermana. Lo pedía en cada cumpleaños, en cada estrella fugaz, en cada diente de león que soplaba. Llevaba desde los 3 años en su particular cruzada para dejar de ser hija única. Cuando sus padres finalmente le dieron la noticia de que su madre estaba embarazada, Teodora lloró de pura felicidad. La noticia la había pillado con 9 años, la edad perfecta para ser la hermana mayor más protectora y sabia del mundo. Cada tarde, cuando su madre la recogía del colegio, Teodora saludaba primero a la incipiente barriga y luego a su madre. Hablaba con su futura hermana, le contaba su día, le prometía enseñarle a leer y a montar en bicicleta. Estaba eufórica. Una noche se fue a la cama temprano. Su padre, que madrugaba para ir al trabajo, se durmió casi al mismo tiempo. Su madre, sin embargo, trabajaba en el turno de noche y no llegaría hasta pasada la 1 de la madrugada. El embarazo apenas superaba el mes. El sonido del agua corriendo en la ducha la despertó. Era su madre, que acababa de llegar. Teodora, que siempre había tenido problemas para dormir, aprovechó para ir al baño. Al salir, se asomó a la habitación de sus padres. Su madre estaba secándose el pelo y la saludó con una sonrisa cansada. Teodora le dio un beso a ella y otro a la barriga y volvió a su cama. Las habitaciones estaban muy cerca en el pequeño pasillo. A la izquierda, la de sus padres, a la derecha, la suya. Escuchó a su madre meterse en la cama, el susurro de las sábanas, y al poco rato el inicio de un ronquido leve y familiar. Teodora sonrió en la oscuridad. Todo estaba en su sitio. Se encontraba en ese estado de duermevela, flotando entre la conciencia y el sueño, cuando sintió una mano en su cabeza. Era una caricia. Unos dedos largos y gentiles le apartaban el pelo de la cara, peinándoselo hacia atrás para que no le molestara al dormir. Tenía el pelo extremadamente largo por aquel entonces y el gesto fue delicado, preciso. El toque no era simplemente físico, transmitía una ola de tranquilidad, una sensación de amor incondicional tan profunda que la envolvió como un cálido abrazo. En su mente somnolienta, pensó que había sido su madre, que se había levantado para arroparla, aunque no cuadraba con el hecho de que la había escuchado quedarse profundamente dormida. Sin darle más importancia, se dejó llevar por esa sensación de paz y se sumergió en el sueño. A la mañana siguiente, el mundo se rompió.
Su madre la despertó con los ojos enrojecidos y la voz quebrada. Las palabras que pronunció cayeron sobre el pequeño corazón de Teodora como fragmentos de hielo. Su abuela materna, en Rumanía, había fallecido durante la noche. El dolor fue instantáneo y absoluto. No pudo despedirse de ella, ni siquiera asistir a su funeral. Toda su familia era de una ciudad de Transilvania, y aunque se habían mudado a Málaga cuando ella tenía 2 años, el vínculo con su abuela era fuerte, tejido a través de llamadas telefónicas y la promesa de futuros viajes. Su abuela había sido su mayor cómplice en la misión hermana mayor, animando siempre a su madre a darle un hermanito. Y ahora se había ido sin llegar a conocer a la nieta que tanto había esperado. Una parte de Teodora murió con ella ese día. Su madre tomó el primer vuelo a Rumanía para el funeral, mientras su padre se quedaba con ella en España. Los días siguientes fueron un borrón de tristeza, solo aliviado por la pequeña vida que crecía en el vientre de su madre. Meses después, en mayo de 2010, nació su hermana, Elena, y Teodora fue la niña más feliz del mundo. En la pequeña cara de su hermana veía un consuelo, una promesa de futuro, y a menudo pensaba que su abuela, desde donde quiera que estuviese, sonreía tan contenta como ella. Los años pasaron. Cuando Elena cumplió los 5, la familia finalmente pudo viajar a Rumanía para visitar el pueblo de la abuela, y allí lo inexplicable comenzó a tomar forma. La pequeña Elena, que nunca antes había estado allí, se movía por las calles empedradas y las viejas casas como si hubiera vivido allí toda su vida. Reconocía los caminos, señalaba la panadería, corría hacia el parque como si volviera a casa. Algo hizo clic en la mente de Teodora, un recuerdo olvidado de aquella noche. Habló con sus primos mayores, que vivían allí y que sí habían podido despedirse de la abuela. Les contó la extraña caricia que había sentido la noche en que ella murió, esa caricia que siempre había atribuido a su madre. Sus primos se miraron, pálidos. Ellos también la habían sentido. Cada uno en su cama, en sus casas, a la misma hora, habían sentido una mano amorosa acariciándoles el pelo. Pero el giro definitivo llegó en la casa familiar. Sobre una cómoda había una vieja fotografía en blanco y negro de sus abuelos maternos. Elena se acercó, se puso de puntillas y la miró fijamente. La abuela y el abuelo, dijo con la certeza de un adulto. Luego hizo un gesto curioso. Con sus deditos trazó un círculo en la mejilla de su abuelo en la foto y luego hizo como si le diera un pellizquito cariñoso. La madre de Teodora ahogó un grito. Su abuelo materno había fallecido cuando Teodora era un bebé, no tenía ningún recuerdo de él, pero ese gesto, ese pellizquito juguetón en la mejilla, era su forma particular de demostrar cariño. Nadie, absolutamente nadie, se lo había contado jamás a Elena. En ese instante, toda la verdad se reveló ante Teodora con la claridad de un relámpago. Su abuela, en su lecho de muerte, había emprendido un último viaje. Su espíritu había viajado a través de Europa para despedirse de cada uno de sus nietos con esa dulce caricia. Y a ella, a Teodora, la había dejado para el final. Ella había sido la única que no pudo ir al funeral, la que estaba más lejos. Pero su madre embarazada sí que fue. El alma de la abuela, al despedirse, había encontrado un nuevo recipiente, una nueva oportunidad, un camino para no abandonar a la familia que tanto amaba. No era una simple coincidencia. Era un regalo, el privilegio.
Como no pudo despedirse de su abuela decidió quedarse con ella, reencarnada en su hermana. Elena no solo conocía el pueblo porque sí, lo recordaba. Teodora miró a su hermana pequeña, que ahora jugaba con un viejo sonajero de madera, y vio en sus ojos la misma chispa de amor incondicional que había sentido en aquella caricia en la oscuridad. El círculo se había cerrado. El amor, descubrió, era más fuerte que la muerte y más vasto que la distancia. Y luego están esos otros momentos. Momentos en los que no es una entidad oscura ni un alma amada la que cruza el velo. Son instantes en los que el propio tejido de la realidad parece fallar, como una vieja cinta de película que salta un fotograma. Momentos en que dos realidades paralelas, por un fallo cósmico, se superponen durante un instante, permitiéndonos vislumbrar la vida que no vivimos. Para Mariana, una joven madre en la misma ciudad, esa falla se manifestó en el reflejo de una ventana de la cocina a las 4 de la madrugada. Mariana vivía en la neblina agridulce de la maternidad reciente. Su bebé de 3 meses era el centro de su universo, un universo que ahora se medía en ciclos de 3 horas de sueño, tomas de leche y cambios de pañales. El amor que sentía era abrumador, pero también lo era el agotamiento. Su identidad se había disuelto en su nuevo papel, su cuerpo ya no le pertenecía del todo, y su reflejo en el espejo le devolvía la imagen de una extraña con ojeras, y el pelo siempre recogido en un moño desordenado. La madrugada del 10 de abril de 2023 fue como tantas otras. A las 4 psro a Samemo. El llanto de su bebé la sacó de un sueño pesado y poco reparador. Cogió el teléfono para mirar la hora justo en el momento en que los dígitos cambiaban de 4 psro a ceto 1. Se acomodó al bebé en el pecho y comenzó la toma. Pero esa noche el tiempo se comportó de forma extraña. Se estiró, se volvió denso y pegajoso. La toma, que normalmente duraba 20 o 30 minutos, pareció eterna. Sentía que habían pasado horas. Le dolía la espalda, la sed era insoportable, pero sabía que si apartaba al bebé, lloraría desconsoladamente. Así que aguantó, sintiendo cómo los minutos se convertían en una eternidad en el silencio profundo de la casa dormida. Cuando el bebé finalmente se quedó saciado y dormido, Mariana sintió que habían pasado al menos 2 horas. Se levantó con el cuerpo entumecido y caminó hacia la cocina a por un vaso de agua. La casa estaba en penumbra, solo iluminada por la luz anaranjada de una farola lejana que se filtraba por la ventana de la cocina. Mientras llenaba el vaso, su mirada se posó en su propio reflejo en el cristal. Pero la mujer que le devolvía la mirada no era ella. O mejor dicho, era ella, pero no era ella. El reflejo era innegablemente suyo, sus mismos rasgos, su misma estructura ósea. Pero todo lo demás era diferente. La Mariana real, la que sostenía el vaso de agua, llevaba el pelo largo y revuelto. Estaba algo subida de peso por el embarazo, y su pijama estaba manchado de leche materna. Sus ojos estaban hundidos por el cansancio. La mujer del reflejo, en cambio, llevaba el pelo corto, un corte elegante y moderno. Estaba impecablemente maquillada, incluso a esa hora intempestiva, y vestía un traje sastre de un intenso color azul rey, la chaqueta perfectamente entallada, la blusa de seda debajo. Su postura era erguida, segura. Su expresión no era de agotamiento, sino de una serena confusión. Mariana se quedó paralizada, con el vaso a medio camino de sus labios. Sabía que era ella y al mismo tiempo no lo era.
Era como mirar a través de una ventana a otra dimensión, a otra línea temporal donde había tomado decisiones diferentes, donde quizás no tenía hijos, donde era una mujer de negocios exitosa que, por alguna razón, también estaba en su cocina a las 4 de la mañana. Lo más extraño de todo fue que la otra Mariana del reflejo parecía verla a ella con la misma incredulidad. Sus ojos, los mismos ojos, se encontraron a través del cristal y compartieron un instante de puro desconcierto. Ambas levantaron el vaso de agua y bebieron al mismo tiempo, un eco perfecto y surrealista. Se quedaron mirándose así, en un silencio que abarcaba universos, durante lo que parecieron 5 largos minutos. El sueño y el cansancio luchaban por arrastrar a Mariana de vuelta a la cama, pero la fascinación y el miedo la mantenían anclada al suelo de la cocina. El hechizo se rompió por un sonido familiar, su hijo mayor moviéndose en su habitación. Mariana apartó la vista del reflejo, enjuagó el vaso y, sin atreverse a mirar de nuevo a la ventana, fue a ver a su hijo, lo arropó y volvió a su habitación. Al llegar, cogió el teléfono para comprobar la hora antes de volver a dormir. Eran las 4:15. El corazón se le detuvo, imposible. Habían pasado solo 14 minutos desde que se despertó. 14 minutos para la toma del bebé que había sentido como horas, para el viaje a la cocina, para el encuentro con su otro yo, para ir a ver a su otro hijo. El tiempo no cuadraba. Era físicamente imposible. Quizás solo lo he imaginado, se dijo, intentando encontrar una explicación lógica en su cerebro agotado. Pero la imagen de la mujer del traje azul Rey era demasiado nítida, demasiado real. A la mañana siguiente, mientras navegaba por internet con el bebé en brazos, se topó con un artículo. Hablaba de una extraña oleada de testimonios en todo el mundo sobre anomalías temporales y sucesos extraños ocurridos precisamente durante la madrugada del 10 de abril. La gente hablaba de sueños de los que no podían despertar, de objetos que cambiaban de lugar, de una sensación generalizada de desconexión con la realidad. Lo llamaban una falla en la Matrix. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No lo había imaginado. Por un breve instante, la pared entre su realidad y otra se había vuelto transparente. Desde ese día, algo cambió. A menudo se despierta entre las 3 y las 4:30 de la madrugada, y cada vez una parte de ellas siente un miedo profundo de ir a la cocina y mirar por la ventana. Pero otra parte, una parte curiosa y valiente, arde con el deseo de volver a verla, de saber si esta vez sería capaz de hablar con la mujer del otro lado, de preguntarle por su vida, de entender. Aunque una pregunta aún más inquietante permanece en el fondo de su mente. Si ella puede ver a esa otra Mariana, significa que, en algún lugar, en alguna otra realidad, esa mujer de éxito, con el pelo corto, se asoma a una ventana y ve el reflejo de una madre cansada, con el pijama manchado de leche, y se pregunta ¿qué vida es esa que nunca llegó a vivir? Las grietas en el velo nunca se cierran del todo. Para Claudia dejaron la cicatriz de una traición y la sabiduría de la cautela. Para Teodora, revelaron un amor tan poderoso que pudo renacer de sus cenizas. Y para Mariana, abrieron una ventana a lo que pudo ser, un recordatorio de que cada elección que tomamos crea un universo y que quizás en la quietud de la noche podemos escuchar los ecos de nuestras otras vidas, observándonos desde el otro lado del espejo.